Saludos, comunidad educativa del área andina. El presente informe ha sido elaborado por Ingrid Marcela Liscano, Cristian Zamora y quien les habla, Angelicet Castañeda. A continuación se dará continuidad al referente número 2, donde se estableció la vulneración del derecho a la manifestación o libre expresión, siendo este un derecho estipulado en el artículo 37 de la Constitución Política de Colombia en el año 1991, e incluso se vulnera el derecho a la vida. Recordemos a lo que hace referencia este artículo, mencionando que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho. Esto escrito por la Asamblea Nacional en el año 1991. Este artículo expresa que toda persona tiene derecho a manifestar su voluntad de forma pública y sobre todo pacíficamente. Es decir, que el prohibir, interponer o involucrarse de forma opuesta para oponerse a esta manifestación se estaría vulnerando este derecho. La vulneración a este derecho se ha visto realmente afectada no solo en el caso que a continuación se representará, sino que también en otras ciudades se ve afectado. Por ejemplo, en Bogotá, localidad Quinta de Usme, en las protestas que se han realizado se evidencia presencia continua del ESMAD. Se presentan de forma hostil hacia los manifestantes respondiendo a la protesta con gases lacrimógenos, por ejemplo, y numerosos casos en los que el derecho a la vida, integridad y manifestación se vulneran e irrespetan en su totalidad en escenarios como estos. A continuación, el caso citado en este referente del cual queremos hablarles es el que se ubica en el lugar de Cali Palmira, la situación que se evidenció en Cali durante el año 2021, cuando los ciudadanos manifestaron su inconformismo en cuanto a la falta de empleo, inseguridad, falta de educación, de falta de salud, de falta de recreación, de falta de deporte, de una reforma tributaria, lo cual ha sido mencionado por Jorge Iván Ospina, quien era alcalde durante este año y que ha sido citado por Velázquez en el año 2021. Acorde a la entrevista analizada en la investigación de este caso, se corrobora que el motivo de las manifestaciones fue su necesidad de expresión en cuanto a la falta de cumplimiento de estos derechos que sabemos son derechos básicos. Es claro que durante las manifestaciones recibieron respuestas negativas al manifestar sus requerimientos. Nuevamente se preguntarán qué sucedió en las manifestaciones en Cali o por qué se menciona la vulneración de este derecho en este escenario. Bien, este derecho se vio vulnerado por parte de la autoridad. El grupo presente del ESMAD, que durante esas manifestaciones se encontraba en el lugar, actuaron de forma negativa y hostil ante los abusos que, según mencionan, de parte de los manifestantes. Para la confirmación de este suceso, se tiene la siguiente noticia analizada y titulada "En Cali y Palmira no cesa la violencia durante las marchas", con el siguiente enunciado. Hasta el momento, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías y Fuentes ha podido identificar a 10 víctimas mortales en Cali. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad habla de 5 personas muertas. Esto mencionado textualmente por Parada 2021. Y continuamos con nuestra compañera Marcela, quien continuará presentándoles el informe analizado en esta noticia. Saludos. Continuando con esta noticia, el informe que realiza la periodista Parada Lugo Valentina es sobre la trágica muerte de un joven de 23 años que no se encontraba en el lugar de las manifestaciones siendo partícipe, sino que estuvo presente de forma natural, pasando únicamente por el lugar donde, en presencia de las autoridades y el ESMAD y sus respuestas violentas a los ciudadanos, aportaron negativamente a no salvaguardar la vida de Jinson, quien en este caso es el joven que falleció, alias el Negro, como le decían sus amigos, fue uno de los 13 jóvenes que murieron en medio de las protestas. El relato de cómo ocurrieron los hechos, según indagatorias de Julián Ledesma, quien estuvo con Jinson ese día, recuerda que luego de almorzar y encontrarse, ambos se fueron caminando a la autopista Simón Bolívar. De ahí subieron por la vía de Cali, que conduce a Palmira. Cuando estaban llegando al Paso del Comercio a las 4 de la tarde, se encontraron con un grupo de manifestantes que se enfrentaban a los policías lanzándoles piedras. Vio también que la policía salía de un CAI cercano y que disparaba en dirección a los manifestantes. Julián y Jinson buscaron un lugar para resguardarse. Sus palabras para relatar estos hechos fueron: "Nosotros veníamos por el centro, entonces decidimos hacernos en uno de los costados de la vía.
Estábamos a unos 10 metros de la policía y el SMAT lanzó una aturdidora. Cuando estalló y se formó el humo, todos salimos a correr y luego de eso se escucharon tiros. Yo estaba corriendo cuando empecé a escuchar "le dieron". Cuando me di la vuelta, Jinson ya estaba en un charco de sangre. La bala entró por la espalda y atravesó un pulmón. Así rememoran las palabras anteriores por Julián Ledesma. Con esta noticia se da claridad de que las víctimas no eran partícipes de las manifestaciones y lamentablemente se encontraron en el lugar de los hechos cuando el SMAT empezó a responder de manera abrupta a los ciudadanos. Es claro que el derecho del artículo 37 y el derecho a la vida se vio totalmente atacado y vulnerado. Acorde a esta situación, se analiza y se da paso a nuestro compañero Cristian, que hablará sobre las posibles soluciones planteadas. Gracias, Marcela, y saludos a la comunidad educativa. Frente a esta problemática, una de las posibles soluciones se ha planteado una mesa de diálogo en donde sean expuestas los requerimientos y necesidades tanto de los ciudadanos como del gobierno. Los ciudadanos, quienes hoy son partícipes en las manifestaciones, han dejado claro que buscan que sus voces sean tomadas en cuenta. La realidad es que estas personas están pensando en el futuro que desean para ellos y quizá sus futuras familias, en garantías que se suponen los altos mandos deben tener para los que son parte de esta nación. El acuerdo que se debe buscar es aquel donde se enfatice en los siguientes factores: que se brinden mayores oportunidades y garantías de empleos a los jóvenes, que los adultos mayores que han buscado pensionarse puedan acceder a su pensión con un punto de edad real, es decir, que no se planteen edades altas donde las personas estén cerca de su fallecimiento. Que el gobierno pueda brindar ayuda económica para los microempresarios o grupos de emprendimiento que buscan el crecimiento de su vida laboral y comercial. Esto a través de contratos que garanticen el cumplimiento de ambas partes. Es un punto importante, ya que desde la perspectiva de los empresarios, para generar mayores empleos en donde las personas puedan acceder y así construir una vida digna y de calidad. Actualmente se brindan subsidios hacia las familias con niños menores de 12 años que se encuentran estudiando. Sin embargo, no es la solución para la estabilidad del país. Lo ideal también es que desde el gobierno se busquen enfatizar en brindar oportunidades de calidad tanto educativas como laborales, no desde un punto en el que el proletariado deba trabajar para pagar impuestos que irán a los bolsillos de los congresistas en modo de sueldo, sino que estos impuestos tomados sean dirigidos, por ejemplo, a las obras de uso público, que sea dirigido a aquellos municipios con bajos recursos puedan recibir apoyo alimenticio, educativo y de vivienda. Estas pautas deben ser tomadas en cuenta como un acuerdo mutuo donde desde el gobierno el abastecimiento de alimentos saludables en municipios y sectores de bajos recursos puedan acceder de forma gratuita, donde brinden educación gratuita pero de calidad para niños y jóvenes. En cuanto a las manifestaciones, se considera que el respeto como ser humano a la vida del otro debe ser mutuo, es decir, que se deben considerar pautas donde ningún equipo busque afectar al otro, sino respetar con mayor justificación los motivos de por qué se manifiesta el día de hoy, ya que para el funcionamiento y también responder a las necesidades y requerimientos de los ciudadanos a nivel general y no solo de los manifestantes, los gobernantes deben pensar más en el beneficio colectivo y no en el propio. Solo allí se estará dando paso a una mejor y avanzada nación. Según el DANE, 48 millones de colombianos a tener el país que todo el mundo quiere tener, con riquezas en su flora y fauna, una economía estable y personas cálidas, amables y sencillamente extraordinarias. Es por lo anterior que se resalta la exigencia del respeto a la vida y a la libre expresión de cada ser humano al querer manifestarse y exigir al gobierno lo que verdaderamente debe brindar su pueblo. Muchas gracias por haber continuado con nosotros durante esta noticia y con nuestro plan de intervención. Con esto damos por finalizado nuestro referente.